Bueno, buenas noches tengan todos. Hoy vamos a continuar estudiando la carta a los Hebreos. Vamos a ver si terminamos hoy el capítulo 1. La semana pasada apenas cubrimos los dos primeros versículos. La semana hace 15 días apenas cubrimos los primeros versículos. Hoy vamos a cubrir el versículo 3 y vamos a tratar de hacerlo hasta el versículo 14. La enseñanza de hoy es bastante interesante, un poquito profunda, pero es importantísimo el propósito por el cual Dios quiere que nosotros la entendamos. Capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así comienza la carta a los Hebreos. No hay autor, no hay introducción, solamente el escritor la introduce así. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En la clase número 1 nosotros analizamos a qué se refería con habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dios siempre ha existido, Dios ha existido desde la eternidad. Dios no fue creado. La naturaleza de Dios es que es un ser eterno y siempre ha estado. Y como lo estudiamos en la lección anterior, ha estado en tres personas. Recuerdan que estudiamos el término o la definición griega de hipóstasis. Hipóstasis significa persona. Y Dios ha existido siempre en tres personas: Dios, el Espíritu de Dios y el Verbo de Dios. Los tres con una misma naturaleza o ousia, en griego, una misma naturaleza divina. Entonces tenemos tres personas desde la eternidad. Y del mismo Génesis nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios estaba sobre la superficie de las aguas. Y luego es Juan en su evangelio que nos dice que en el principio era el verbo también y el verbo era la palabra de Dios. Y el mismo Génesis dice: y Dios dijo, manifestando su palabra. Entonces, Dios ha existido desde la eternidad en tres personas: Dios, el Espíritu de Dios y el verbo de Dios, los tres personas con una misma naturaleza, ousia, que es una naturaleza divina. Es decir, el Padre es naturaleza divina, el Espíritu de Dios es de naturaleza divina y el verbo es de naturaleza divina. Luego el verbo adopta la naturaleza humana, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo se hizo carne. Eso lo estudiamos en la primera clase. Aquí el autor del escritor hebreo nos está diciendo que el Dios eterno habla. Y esto es sumamente importante. Dios no calla, nunca ha callado ni callará. No calla, no deja sin guía a su creación. El escritor de Hebreos nos ha dejado ver que Dios ha hablado en dos etapas principales. La primera etapa en el pasado, cuando dice, habló muchas veces y de muchas maneras. Esto lo hizo de manera fragmentada, parcial e indirecta, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de los profetas. Y estos escritos los tenemos todos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Entonces tenemos el Antiguo Testamento. Pero en los postreros días, nos dice el escritor, incluyendo el presente, acuérdense que los postreros días comenzaron desde que Pedro predicó el sermón allá en Hechos capítulo 2. En los últimos días, postreros significa últimos, en los postreros días ahora nos habla por medio del Hijo. Dios se habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por medio de Jesús, el Hijo, el verbo de Dios, que se hizo hombre, y es por medio de él que Dios quiso hablarle a la humanidad de manera personal. Una de las grandes diferencias entre las muchas veces y muchas maneras del pasado, que las tenemos en el Antiguo Testamento, es que Dios quiso estar entre nosotros y quiso hablar de tú a tú con el ser humano. Se hizo hombre para hablarnos de tú a tú y venir a vivir como un hombre, a su vez para entender también cómo vive el ser humano. La comunicación
Es total, es completa y es perfecta. Y el mensaje edificante. No necesitamos buscar más revelación. La revelación de Jesús es el fin de la búsqueda, como dice Juan capítulo 16, versículo 13. En el versículo 12, Juan dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando Cristo estuvo con sus discípulos, Cristo le dice, mire, tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita ustedes están embotados, ahorita no la pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, la tercera persona, la tercera hipóstasis, con el mismo ousia, el Espíritu de verdad y el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Y esto es importante, hermano. Por eso que yo subrayo la frase a toda la verdad y eso debe ser algo que nosotros debemos profundizar. El Espíritu Santo iba a venir a guiar a toda. Dios nos ha hablado en los postreros días por medio de su Hijo y su Hijo nos habla por medio del Espíritu de verdad y nos ha guiado a toda la verdad. O sea que no falta verdad que Dios quiera revelar a la humanidad que no haya sido dada. Y fíjense que el texto que sigue dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y a mí siempre me ha causado bastante curiosidad y este versículo me ha fascinado, porque el Señor Jesucristo es tan celoso de su enseñanza, es tan celoso Dios de hablarnos en los postreros días por medio de su Hijo, que incluso nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, ni siquiera Él iba a venir a hablar por su propia cuenta, sino que iba a hablar todo lo que oyere de quién, del Verbo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso que Cristo dice, tengo muchas cosas que decirles, pero no las podéis sobrellevar, pero el Espíritu Santo va a venir y los va a guiar y los va a guiar a toda la verdad, porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios ha dado a conocer a la humanidad su mensaje, lo que necesitamos saber, ni más ni menos. No estoy diciendo yo que en la Biblia tenemos toda la mente de Dios, no, imposible que esté en un libro. El mismo Juan dice que si se escribieran todas las cosas que Cristo hizo, no cabría en todos los libros del mundo. Pero lo que tenemos ahí revelado en esos 27 libros del Nuevo Testamento, por medio de los cuales Dios habló en este tiempo, en los postreros días, eso basta y sobra para que nosotros podamos entender el mensaje. De hecho, en el pasado, citado ahorita Deuteronomio 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Esto lo escribe quién? Esto lo escribe Moisés. Moisés dice, mira, hay cosas secretas que pertenecen solamente a Dios. Y Él las ha revelado, las reveladas, hasta ese entonces, eran para nosotros, dice Moisés, y para nuestros hijos para siempre, para el pueblo hebreo, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero en los postreros días, como dice el escritor de Hebreos, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6 dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, hasta Deuteronomio 29, Moisés dice, hay cosas secretas que pertenecen a Dios, pero Dios nos ha revelado algunas a nosotros. En Efesios 3 dice el apóstol Pablo, a nosotros nos fue revelado un misterio que no fue dado a conocer a las generaciones en el pasado, no le fue dado a conocer a Moisés, no le fue dado a conocer a los profetas, sino a ellos, a los apóstoles y profetas, por medio del Espíritu. ¿Y cuál era el misterio? El misterio del Evangelio. Dice el apóstol Pedro que los profetas indagaron cuándo se iba a declarar todo esto y ellos vieron que no era para ellos, sino para nosotros que aparecían todas esas profecías acerca del Cristo. Entonces, luego de ser revelada toda la verdad, no hubo necesidad de más revelación. La verdad la reveló Cristo, luego vino el Espíritu Santo que inspiró a los santos apóstoles y profetas, y el último que escribió acerca de la revelación
fue el apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis. Ese fue el último libro. Por lo tanto, no hay revelación nueva. Un profeta hoy día, si ha de llamarse alguien profeta, es simplemente el que comunica y habla en lugar de Dios la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, cualquier profeta que venga diciendo que hay una revelación nueva, primero tiene que ver si esa revelación está de acuerdo con la voluntad apostólica. Si está escrita, entonces no es nueva. Y si es una revelación nueva y no va de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces no es una revelación de parte de Dios, porque la última revelación de Dios fue dada en el libro de Apocalipsis. Ojalá pudiéramos entender todo esto. Sinceramente no hubiese tanta confusión en el mundo denominacional. Y es lo que el escritor de Hebreos le está diciendo a ellos. Mire, muchachos, le está diciendo a los hebreos, le está diciendo, mire, Dios habló por medio de muchas maneras y de muchas formas, pero ahora nos habla por medio del Hijo de Jesucristo. Y vamos a ser juzgados por la palabra de Cristo, dice Juan capítulo 12. Ahora, el versículo 3, que fue lo que quedó pendiente la clase pasada, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y este fue el propósito por el cual el verbo se hizo carne. La obra de salvación lo hizo el verbo de Dios por medio de sí mismo. Lo hizo Jesucristo por medio de sí mismo. No lo hizo por medio de más ninguna otra persona. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre, Jesucristo hecho carne. Por medio de sí mismo lo hizo de esa manera. Se hizo hombre, como lo estudiamos en la clase pasada, sin perder su naturaleza divina, su ousia divina. No fue que se despojó de su naturaleza divina, sino que adoptó la naturaleza humana sin despojarse de su naturaleza divina. Y Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, lo hizo por medio de su muerte expiatoria. Él mismo, por medio de sí mismo, y no un sacerdote, no un ritual. Él pagó el precio de nuestros errores de una vez y para siempre. Y es lo que el escritor de la carta le está diciendo a estos judíos. Mire, no fue un sacerdote el que vino a dar su vida por ustedes, no fue un sumo sacerdote de la orden de Leví, como se lo va a decir en el transcurso de la carta, es un sacerdote de otra orden, de la orden de Melquisedec, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. El mismo Cristo pagó el precio de nuestros errores de una vez y para siempre por medio de sí mismo. Y en eso consiste el Evangelio del Señor Jesús. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 4, por medio de su muerte expiatoria, su sepultura y su resurrección. Y Romanos 1:16 dice Pablo que no se avergüenza de ese evangelio, de ese acto de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Terminada su obra en la tierra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, terminada su obra en la tierra, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es sumamente importante porque ahí adoptó una posición de gloria. Después de terminar su obra en la tierra, Jesús se sentó a la diestra de Dios, en el trono de Dios, a la diestra de Dios. Apocalipsis 5, uno de los capítulos que yo más admiro y me gustan más, porque vemos cuando Cristo, en el momento en que Cristo se entroniza, en el momento de la entronización del Señor Jesús, cuando se sienta en el trono de Dios, cuando Dios le dice, por tanto te he dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, cuando en Hechos 2:36 dice que el Padre le hizo Señor y Cristo, fue en el momento de su entronización, en el momento en que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Jesús lo hizo todo. Él no es un mediador cualquiera, es el Hijo de Dios entronizado que tiene el poder de limpiarnos por completo y es digno de nuestra fe absoluta. Por eso es que el autor del escritor de la carta a los Hebreos quiere enfocarse precisamente en el Señor Jesús. No va a enfocarse, como lo vamos a ver más adelante, ni en los ángeles, no quiere enfocarse ni en Moisés, no quiere enfocarse ni en la ley, ni en el templo, se quiere enfocar en Jesús. Y en Hebreos 11 le va a decir, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe.
Aquí vamos a entrar entonces al tema de los ángeles. Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Lo primero que nos quiere dar a entender el escritor es la superioridad absoluta. Vamos a entender la frase fue hecho. ¿De qué manera Cristo fue hecho? No en su ousia divina, porque Cristo es eterno como Dios. Fue hecho carne, fue hecho hombre, pero aún como hombre fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fue hecho tanto superior a los ángeles. Como persona, como hombre y Dios, Jesús, pero aún en su naturaleza humana, fue superior a los ángeles. La razón, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero una de las cosas interesantes es por qué el escritor hebreo de Hebreos comienza a hablar de los ángeles. Fíjense que la otra carta que habla de los ángeles, junto a la carta de los Hebreos, es la de Colosenses. Estos dos son los libros de la Biblia donde más se abarca el tema. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice que los ángeles son criaturas de Dios. Son criaturas de Dios, creados en Cristo Jesús, creados por y para Cristo. Y la carta a los Hebreos nos va a hablar, es la carta que nos habla, o el libro que nos habla más de angeología. Y el escritor va a hablar de los ángeles porque quiere establecer la supremacía y la absoluta superioridad del Hijo de Dios sobre todos los mediadores del antiguo pacto. Acuerde que le está hablando a judíos y como estudiamos en la segunda lección, en la primera y segunda lección, y la tercera, los receptores de la carta venían del linaje hebreo, pues, pero ahí habían saduceos, habían fariseos, habían esenios, y los saduceos no conocían o no creían en los ángeles. Los fariseos sí creían en los ángeles. Entonces lo que va a comenzar a decirle el escritor de la carta es, va a confirmarle primeramente si había alguno de los receptores que venían de la línea de los saduceos, lo primero que le va a decir es y confirmar en la existencia de los ángeles. Le va a decir que Cristo es superior también a los ángeles. Le va a decir a los saduceos, pero también se lo va a decir a los fariseos, que los fariseos sí creían en los ángeles y creían en la resurrección. Y a los fariseos también le va a decir que los ángeles, que Cristo es superior a los ángeles. Que quiere establecer también, demostrarle a ellos la supremacía y la absoluta superioridad del Hijo de Dios sobre los mediadores del antiguo pacto. Ahora, ¿por qué digo de los mediadores del antiguo pacto? Porque era la creencia de los fariseos. Los hebreos, exceptuando a los saduceos, tenían especial reverencia por los ángeles. Creían que estos habían tenido una especial participación en la entrega de la ley de Moisés. Ahora, esto es importante, porque cuando nosotros leemos, cuando Dios entregó la ley de Moisés, vemos que estaba Moisés allá en la cima del Sinaí y Dios dándole las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos y teniendo una participación ahí. Ni en Éxodo ni en Deuteronomio nos habla de la participación de los ángeles a la hora de entregar la ley de Moisés. Pero los fariseos, que sí creían en los ángeles, los fariseos creían que ellos habían tenido una participación súper especial cuando Dios le dio la ley de Moisés a Moisés, valga la redundancia. Por ejemplo, en Gálatas 3:19, en la última parte, dice, por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Entonces, en los postreros días, Dios nos da otro dato más importante que no lo habíamos encontrado en el Antiguo Testamento. Dios entregó su ley a Moisés por medio de ángeles. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Entonces, el mediador entre Dios y los hebreos
fue Moisés. Y Dios le entregó la ley por medio de ángeles. Pero no solamente lo dice Pablo en Gálatas 3:19, también lo dice Esteban en su discurso allá en Hechos capítulo 7, versículo 53, otro fariseo, otro de la línea helenista. Esteban dice, cuando estaba hablando allá, tiempito antes de ser apedreado, que Esteban le dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Entonces, como dije anteriormente, tenemos una buena información que Dios no se la dio a conocer a ellos, pero nos la da a conocer con firmeza a nosotros. La ley fue recibida por medio de ángeles, cosa que ellos sabían. Por eso ellos tenían, los fariseos sobre todo, tenían un gran estima sobre los ángeles, porque le estaban dando casi que la misma altura que a Moisés, que fue el mediador entre Dios y los hombres en ese tiempo. Y Cristo va a comenzar diciéndoles en este capítulo 1 que es superior a los ángeles. Y en el capítulo 2 y capítulo 3 le va a decir que también es superior a Moisés. Pero cuando lleguemos allá, pues hablamos de Moisés. Sigamos aquí hablando de los ángeles. Esta creencia elevaba a los ángeles a la categoría de mediadores primarios y figuras de autoridad inmediatamente después de Dios. Entonces, fíjense ustedes cómo veían los hebreos o los fariseos y esenios a los ángeles. Los elevaban a la misma categoría de Moisés y aún más allá, como mediador primario y figura de autoridad inmediatamente después de Dios. Y el escritor de Hebreo le está diciendo, ustedes le dan ese puesto a los ángeles. Bueno, el Hijo de Dios, hecho carne, heredó más excelente nombre que ellos. Fue hecho como hombre tanto superior a los ángeles. Y como Dios, pues ni hablar. Esto creó el riesgo, esta creencia que tenían los fariseos creó el riesgo de exaltar a los ángeles a un nivel casi igual al de Jesús, considerándolo solo como otro mensajero celestial más, otro ángel, quizás el jefe como el arcángel Miguel. Y esto es importante porque aún hoy día hay denominaciones, los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es el mismo arcángel Miguel. Le dan el mismo valor a Jesús de un arcángel. Dicen que es el arcángel Miguel. Le dan la misma, lo ponen al mismo nivel y Jesús es superior a los ángeles. El peligro no se quedó en la simple reverencia, sino que se deslizó hacia el culto directo, un problema que el apóstol Pablo confrontó en las iglesias de Colosas. O sea, los hebreos tenían tanto estima por los ángeles que ellos lo tenían a un nivel inferior de Dios y estaban enseñando a la iglesia en Colosas, que era una iglesia gentil, a tener esa misma reverencia hacia los ángeles. Y Pablo atacó precisamente el culto a los ángeles en la iglesia Colosa. Dice Colosenses 2:18, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos lo imiten. Colosenses 2:18. Estos cristianos influenciados por los judíos que tenían a los ángeles en una alta estima, estaban adorando a los ángeles. Y eso sucede hoy día. Hoy día sucede eso. Hay gente que tiene cierta simpatía y cierta adoración hacia los ángeles. De hecho, el 29 de septiembre que pasó hace poquito, el mundo religioso lo tiene como el día del arcángel Miguel. ¿Y eso es culpa de quién? Pues culpa de nosotros, influenciados también por esta filosofía judía y gnóstica. Porque, ¿qué es lo que normalmente le enseña a la gente a sus hijos? Las primeras oraciones que le enseña a la gente a los hijos es la oración del ángel de la guarda. O sea, estamos enseñando desde pequeños a adorar a los ángeles, a pedirle a los ángeles. Y si uno le pide a los ángeles y hace oración a los ángeles, aunque traten de disfrazar el término, están poniéndolo en el mismo sitial de Jesús, porque debemos pedir al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y le enseñamos o le enseñan a nuestros hijos, pero la mayoría de nosotros en Latinoamérica hemos sido enseñados así, a que pidamos por medio de la intercesión de los ángeles.
Y eso es un error. Los ángeles tienen la reverencia, los ángeles existen sin lugar a duda, los ángeles tienen un puesto en la creación, los ángeles eh, son superior al hombre, como lo vamos a ver ahorita más adelante, pero son inferiores. Los ángeles son criaturas de Dios, no pueden ponerse nunca, ni siquiera al nivel de Jesucristo, ni en su naturaleza humana, ni en su naturaleza divina. Este pasaje de Colosenses 2:18 describe el problema de la filosofía hueca que contaminaba la fe caracterizada por el culto a los ángeles, la práctica de la angelolatría, adoración a los ángeles, que es muy común hoy día, la falsa humildad, una supuesta modestia que en realidad era una forma de misticismo elitista basada en visiones y experiencias subjetivas, hoy día representado en el gnosticismo moderno, pero también en el gnosticismo de aquel tiempo. Y la respuesta unificada en los postreros días, tanto de Pablo en Colosenses como del autor de Hebreos, atacan siempre la misma amenaza. Hebreos demuestra la supremacía teológica de Jesús a través de la Escritura. Él es hijo, él es creador y él es objeto de adoración, probando que no puede ser un ángel, como dicen los testigos de Jehová, que Jesús es el arcángel Miguel. Y a los colosenses le demuestra la suficiencia práctica de Jesús, insistiendo en que el creyente debe aferrarse solo a Cristo, que es la cabeza, y desechar las filosofías basadas en el culto y en la adoración a los ángeles. Esta es una enseñanza práctica para hoy día, pues el culto a los ángeles permanece. Continúa el autor de los Hebreos diciendo en el versículo 5, porque a cuál de los hijos dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Hebreos 1:5. Aquí debemos hacer una distinción entre ser hijo de Dios por creación, como fueron nombrados los ángeles en Job, pueden buscar esas citas, y lo que está diciendo el escritor de la carta. Los ángeles son nombrados hijos de Dios cuando se presentaron ante el trono de Dios allá en el tiempo de Job, en el tiempo patriarcal. Pero aquí hay una distinción grande. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré el padre y él me será a mí hijo. La clave para entender por qué el autor de Hebreos dice que Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús radica en la naturaleza de esa relación de filiación, de ser hijo. Los ángeles eran hijos de Dios por filiación angélica. Es una filiación por creación. Los ángeles son llamados hijos de Dios en el sentido de que son seres que fueron creados directamente por Dios y pertenecen a su familia celestial. Es un título que denota su origen y dependencia. De igual la filiación humana. Nosotros también somos llamados hijos de Dios por creación, por ser criaturas de Dios y además el ser humano por haber recibido a Cristo. Juan 1:2 dice, a los que recibieron le dio la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Y Gálatas 3:26 dice que los que nos hemos bautizado de Cristo estamos revestidos y somos llamados hijos de Dios por esa razón. Entonces, mientras que los ángeles fueron creados, los hombres también somos creados, pero para ser hijos de Dios tenemos que recibir al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Somos engendrados por la semilla del Evangelio y nacemos de nuevo cuando nacemos del agua y del Espíritu. La filiación del Hijo, la filiación de Jesús, es una filiación por naturaleza, ousia y eternidad. No es a diferencia de la angélica o de la humana, que es por creación. La filiación o el hecho de ser llamado hijo de Dios lo da por su naturaleza. Tienen la misma ósea, la misma naturaleza divina y ambos son eternos. El Salmo 2:7 dice, tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre, citado en Hebreos capítulo 1, versículo 5, y no se refiere a que el Hijo haya comenzado a existir, sino a su unción mesiánica y declaración de su persona. Su persona, recuerde, era su hipóstasis. La declaración hecha en el bautismo de Jesús
¿Se acuerda cuando Jesús salió de las aguas del bautismo? Una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado. También la transfiguración, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y la confesión de Pedro son eco directo de esa verdad fundamental. La confesión de Pedro cuando Cristo le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen, algunos dicen que es el profeta, otros dicen que es, y él le pregunta, ¿y ustedes? A los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La filiación de Jesús entonces es única. Él es Hijo eterno, es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, como lo decía el credo de Nicea, ¿verdad? El credo de allá del 325. Es engendrado, no creado, compartiendo la misma esencia divina del Padre. En Hebreos 1:6, para ir adelantando, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, este texto es sumamente importante porque el escritor de la carta toma este texto es de la Septuaginta, y como dijimos en la lección anterior, la Septuaginta fue la primera traducción del hebreo al griego de las escrituras. Y en la Septuaginta, en el Salmo 97 dice, avergüéncense todos los que adoran los ídolos, los que se glorían en los simulacros, en sus simulacros, adórenle. Y ahí usa la palabra proquistinate, que significa adoren, adoración, adórenle todos sus ángeles. Viene el mismo procusneo, adórenle todos sus ángeles. El mandato de Dios para los ángeles es que adoraran al Hijo. Adoraran al Hijo. En la Reina Valera dice, avergüéncense todos los que sirven en las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. La Biblia hebrea, tanto la traducción moderna y la Reina Valera, dice póstrense ante él todos los dioses, pero la Septuaginta, que fue donde lo toma el escritor de hebreo, tradujo ese Elohim como ángeles, angeloi. La Septuaginta utiliza proxenate y es la forma del verbo procusneo que significa adoren o póstrense. Adoración única y exclusivamente a Dios. La Biblia hebrea y la Reina Valera, el 60, usa la palabra shachá, que es postrarse, especialmente en homenaje a la realeza o a Dios. Adorar, arrodillarse, bajar culto, dar culto, encorvar, humillarse, inclinarse, postrar, rendir reverencia a Dios. Y los ángeles, por mandato divino, y es lo que le está diciendo el autor de Hebreos y el Salmo 97:7, cuando Dios introduce el primogénito en el mundo, la orden es adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, ese hijo mío, al cual yo llamo hijo, a él deben postrarse todos los ángeles de Dios. Todos, absolutamente todos, deberían postrarse ante Cristo. Y ni hablar del ser humano. El escritor de la carta le señala la superioridad absoluta del Hijo al demostrar que Él es la figura a la que deben rendir el culto supremo, procusneo. Esto resuelve dos problemas teológicos para la audiencia judía, para los receptores de la carta. Contra los dioses, porque era un mito. La adoración a Jesús anula la validez de cualquier otro dios. Elohim en el sentido de ídolo o deidad pagana. El verdadero Dios, el eterno soberano, está ahora plenamente manifestado en el Hijo. ¿De dónde fueron rescatados los hebreos? De Egipto. ¿Y Egipto en quién creía? En dioses. Cuando Dios se presenta ante ellos en los primeros 10 mandamientos, o lo primero que hace Dios al presentarse es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni no te harás imagen de nada. Pero el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, los hebreos creían y adoptaron muchos de los dioses que habían sacado de Egipto. Por eso el becerro de oro era la imitación del dios Apis, porque los egipcios adoraban también a un becerro. Una clara demostración de cómo los hebreos adoptaron los dioses. Entonces, del Salmo que dijimos, el Salmo 2:7 y el Salmo 97:7 y lo que dice Hebreos,
es adórenle todos los dioses, como lo traduce la Reina Valera y la traducción moderna en los hebreos. Adórenle todos los dioses. Y también resuelve el problema teológico de los fariseos contra los ángeles, que era el verdadero riesgo. Ellos tenían a los ángeles en gran estima. Al citar la Septuaginta se establece que incluso los ángeles, seres que sí existen y son venerables, a diferencia de los dioses, los ángeles son adoradores, nunca son el objeto de la adoración, que era el problema con que está cayendo la iglesia en Colosas y que caían estos fariseos. Por lo tanto, el Hijo no puede ser meramente un ángel, no es el arcángel Miguel, no un mensajero, no es una criatura. Él es Dios mismo encarnado, el creador que recibe la chaja, la adoración y el procuneo en griego de toda su creación. Chaja en hebreo y procuneo en griego, la adoración de toda su creación. Y esto confirma que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, no es el arcángel Miguel como lo señalan algunos grupos religiosos. Los ángeles, sea cual sea su jerarquía, deben postrarse ante el Hijo de Dios. Se dice que la mayor jerarquía de un ángel es el ser arcángel, como Miguel. Bueno, Miguel debe postrarse ante el Hijo de Dios. Y así sucesivamente cada una de las jerarquías angelicales. El autor de Hebreos establece la superioridad por naturaleza ósea y el título hipóstasis, tanto en naturaleza como en persona, del Hijo de Dios. Naturaleza. A Jesús se le atribuye la creación de los ángeles, incluyendo trono, dominio, principado y potestades, como dice Colosenses 1:16. Jesús es el creador inherentemente superior a la criatura. Y el título, como lo señala el escrito de Hebreo, el Hijo es el primogénito y el Hijo por naturaleza eterna, según Hebreo 1:5. A ningún ángel se le llamó el Hijo de Dios en este sentido único y coigual. Este versículo de Hebreo 1:6 que ordena a los ángeles la adoración del Hijo es una declaración profética inspirada por el Espíritu Santo que no solamente establece la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sino que también sirve como una defensa preventiva contra las herejías cristológicas posteriores como el nestorianismo. Y de aquí vamos a hablar también un poco de este tipo de herejías. Y de repente, al que le gusta la historia de la iglesia, pues le va a fascinar esta parte. Al que no, pues le va a aburrir un poco. Pero Nestorio era un patriarca de Constantinopla. Estamos hablando de la iglesia establecida. Estamos hablando del siglo V. Nestorio era un hombre que enseñó sus ideas en el siglo V. Específicamente fue condenado en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Nestorio esencialmente argumentaba una separación excesiva de las dos naturalezas de Cristo. Y esto es importante que nosotros como discípulos del Señor lo entendamos, que entendamos las diferentes propuestas que habían en contra de la naturaleza, en contra de la divinidad y la humanidad de Cristo en diferentes personas, como lo vamos a estudiar ahorita en estos minuticos. Por ejemplo, Nestorio, él argumentaba una separación excesiva de las dos naturalezas, o sea, de las dos ousias de Cristo. Él decía que Cristo como persona, como humano, era una persona y como divino era otra persona. Esto decía Nestorio, que Cristo como divino, como Dios, era una persona y que el mismo Cristo como humano era otra persona, era lo que él decía. Enseñaba que en Jesús había de hecho dos personas, dos hipóstasis, una persona divina del Verbo y una persona humana. Y bajo este esquema, solo la persona divina podría ser adorada. Fíjense el problema que había. Él decía, Jesús como Dios debe ser adorado como persona divina, pero como persona humana es simplemente una criatura, un portador de Dios. No se podía adorar al Jesús humano, sino al Jesús divino, según él. Hacía esa división. Y el autor de Hebreos, escribiendo siglos antes, 5 siglos antes, refuta esta idea al exigir la adoración de la persona completa de Cristo. Cuando dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La adoración proscuneo, reservada solo para Dios, se dirige al primogénito que ha introducido al mundo como persona humana
y como Dios. No hay un tal clasificación, no hay tal división, no hay dos personas. Es una sola hipóstasis. En Cristo una sola hipóstasis con una sola naturaleza divina. La otra hipóstasis es el Padre y la otra hipóstasis es el Espíritu Santo. Pero Cristo tiene una sola hipóstasis, que es el ser humano y divino. Una sola persona con dos naturalezas. No es dos personas con dos naturalezas, es una persona con dos naturalezas. La persona, hipóstasis adorada. El objeto de la adoración es el Hijo en su totalidad. La única hipóstasis, persona que asumió la naturaleza humana. O sea, Cristo, siendo Dios, la persona de Dios, adoptó la naturaleza humana. No fue que se dividió en dos personas para adoptar una naturaleza humana y una divina, no. Una persona, siendo divina, adoptó la naturaleza humana. No se adora, como dice Nestorio, no se adora a una parte divina separada, sino a la persona completa, Jesucristo. Pablo dice que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo dice que el misterio de la piedad, que Dios se encarnó en hombre, Dios se hizo carne. Esto nos enseña que el Hijo, el Verbo hecho carne, sigue siendo Dios en su naturaleza divina, incluso después de haber asumido la naturaleza humana. Sus dos naturalezas, la humana y la divina, están unidas sin separación ni división en su única persona, lo que hace que toda su persona sea digna del culto supremo. Es maravilloso todo lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. En Hebreos 1, al 3, nos ha enseñado que el Hijo, siendo una persona diferente al Padre, una hipóstasis diferente al Padre, en eso sí es una persona distinta. El Padre es una persona, el Hijo otra persona. Pero el Hijo no son dos personas. El Hijo es una sola persona de naturaleza humana y naturaleza divina. En Hebreos 1, al 3 nos ha enseñado que el Hijo, siendo una persona diferente al Padre, es Dios por naturaleza, es co-creador, heredero del universo. Y lo que está diciendo el Hebreo 1:3, lo que nos está diciendo el escritor es que él, 5 siglos antes, se adelantó al concilio de Nicea enseñando la deidad de Cristo. Nos enseñó que no hay nadie por encima de él y que él es superior a todo lo creado. Y esto es maravilloso, porque nosotros entonces seguimos y creemos en la naturaleza humana y divina de la persona de Cristo, no porque lo haya dicho el concilio de Nicea, sino porque el escritor de Hebreos y el apóstol Juan y el apóstol Pablo los enseñaron desde el primer siglo. Seguimos la enseñanza apostólica que los del concilio de Nicea estudiaron con más profundidad los términos griegos y adoptaron los términos griegos para el mejor entendimiento, pero la enseñanza estaba dada desde el mismo fundamento apostólico. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 4 a 6, el escritor no solo ha declarado de una manera maravillosa la superioridad de Cristo por sobre los ángeles, sino que se adelantó y también refutó a los religiosos que enseñan que el Hijo es el mismo arcángel Miguel. Pero también se adelantó al nestorianismo, adelantándose unos cuantos siglos antes del concilio de Éfeso, y también, como vamos a ver, al arrianismo. Aquí vamos a hablar un poco de la naturaleza de los ángeles en este tiempo que nos queda. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El que hace a sus ángeles espíritus. Entonces la naturaleza de los ángeles, la ousia de los ángeles, es de una naturaleza espiritual, una naturaleza angélica. Son espíritus. Él hace a sus ángeles espíritus. Son seres de naturaleza inmaterial. Los ángeles no son seres biológicos como somos los seres humanos. Los ángeles son seres inmateriales, espíritus, no son seres biológicos. No pueden morir ni pueden reproducirse, como lo enseña el mismo Jesucristo en Lucas 20:36. Los ángeles no pueden morir. No va a haber nunca la muerte de un ángel, muerte en el sentido nuestro, de la separación de carne y espíritu, porque los ángeles no son carne, no son seres biológicos.
Y los ángeles tampoco pueden reproducirse. Entonces los ángeles no pueden tener hijos, pues. Eso que dicen que en Génesis 6, que se apoderaron de los seres humanos y tuvieron hijos, ahí no se trata de ángeles. Los ángeles lo que pueden es apoderarse de un ser humano, como lo hacen los demonios, como lo hacían los demonios. Pero si hay algún tipo de reproducción, no es por la naturaleza angélica, sino por la naturaleza humana, que los humanos sí podemos reproducirnos. Y como ellos no son seres reproductores ni pueden morir, es probable que su creación haya sido finita e inmediata. Nehemías 9:6, el autor dice, Nehemías dice que los hiciste. Y Apocalipsis 5:11 dice que millones y millones. O sea, fueron creados todos de una manera finita, todos de un solo golpe. ¡Pum! Una cantidad finita de ángeles, millones y millones de ángeles fueron creados en un mismo instante. Cosa que no sucede con la naturaleza humana. La naturaleza humana cada día se reproduce más y más. No todos los seres humanos fuimos creados al mismo instante de una manera finita e inmediata, sino cada día se reproducen más. Los ángeles son ministros. Dios los hace ministros. Servidores públicos significa la palabra leitorgos, es decir, un funcionario del templo o del evangelio, un adorador de Dios, un benefactor del hombre. Se traduce servidor, ministrador, ministro. Son siervos que ejecutan los mandatos divinos. En cierto sentido, son como los seres humanos, que también somos ministros, pero los ángeles son ministros a favor de los herederos. Dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y esto es importante porque los ángeles entonces están para nuestro servicio. Aunque como hombres nosotros somos menor que los ángeles, ellos están para servirnos a nosotros, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y aunque el hombre en su naturaleza es un ser inferior, según el Salmo 8:4-6, citado también en Hebreos 2:6-8, ellos fueron enviados para ministrarnos, para servirnos. Y llama de fuego la llama la forma más rápida y activa de un elemento. Al describirlo de esa manera, el texto subraya su velocidad. Los ángeles son mensajeros de Dios que se mueven a una velocidad increíble para cumplir su voluntad de manera instantánea. Eso es parte de las características de los ángeles. Son de vitalidad y energía, tienen una energía inagotable y una dedicación ardiente a su misión. O sea, los ángeles no se cansan porque no son seres biológicos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. En el verso anterior decía, de los ángeles dice. En este verso dice, del Hijo dice, una clara distinción, como lo hemos venido hablando. El escritor continúa dando a entender a su audiencia la superioridad del Hijo de Dios, Jesús hombre. Lo llama Dios. Esta es la prueba final de su naturaleza divina, de su vocia, y a su vez señala que es otra persona. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El hecho de que el Padre hable al Hijo es la evidencia de que el Hijo es una persona, hipóstasis distinta del Padre. El Padre, una hipóstasis, se dirige al Hijo, que es otra persona distinta, pero ambos con la misma naturaleza. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, Dios diciéndole al Hijo, Dios. Le dice Rey eterno, mientras los ángeles son llamas flameantes, ministros cambiables, creados por Dios para ejecutar una función, el Hijo es el Rey inmutable a quien ellos sirven, a quien sirven. Nuevamente el Espíritu Santo inspira al escritor y nuevamente refuta una enseñanza que vendría siglos más tarde, que es una que se llamaba el sabelianismo o el modalismo, que enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo modos o máscaras de una sola persona. Y hoy día está presente en un grupo religioso llamado los unicitarios o también conocidos como solo Jesús, que hay hoy día. Dicen que el Padre es Jesús, que el Hijo es Jesús y que el Espíritu Santo es Jesús, que no son tres personas, sino son una sola persona de diferentes modos o diferentes máscaras de una sola persona. Que el Padre, su nombre es Jesús, que el Hijo, su nombre es Jesús y que el Espíritu Santo, su nombre es Jesús. O sea, una sola hipóstasis,
una sola ousia. Y el escritor de Hebreos nos está enseñando que hay tres hipóstasis y una ousia. Más del Hijo dice tu trono, oh Dios. Una persona hablando de la otra. El modalismo o unicitarismo moderno enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas, hipóstasis distintas, sino diferentes modos, roles o máscaras utilizadas por la única persona de Dios a lo largo del tiempo. Hebreos 1:8 presenta una interacción personal y genuina de la deidad. Hay un hablante, el Padre. Hay un oyente, el Hijo. Y hay un diálogo personal. El Padre dice, tu trono, oh Dios. Si el Padre y el Hijo fueran solo el mismo modo o máscara del mismo Dios actuando, esta conversación sería imposible. La interacción mostrada en el versículo es una prueba bíblica irrefutable de que el Hijo es una persona eterna y distinta del Padre, aunque ambos comparten la misma naturaleza divina, pero son dos hipóstasis aquí. Y la otra hipóstasis es el Espíritu Santo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Habla de la superioridad por carácter y unción, carácter impecable. Jesús es exaltado por su carácter moral perfecto. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Jesús tuvo mucho, como hombre, como ser humano, viviendo aquí en la tierra, tuvo muchos enemigos, pero jamás nadie pudo demostrar que se haya equivocado tan solo una vez. Tuvieron que llevarles testigos falsos. Ni los más acérrimos enemigos de Cristo pudieron ni pueden mostrar que no era un ser con superioridad de carácter, de impecable carácter moral. Por eso dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esto lo hace el sumo sacerdote perfecto y el rey justo. Y su exaltación, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Otra vez, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Otra es la hipóstasis del Padre, distinta a la hipóstasis del Hijo. ¿Quién ungió a quién? Una vez más, el escritor nos habla de las diferentes hipóstasis, personas de la deidad. Unción superior, el Hijo fue ungido más que a tus compañeros. ¿Quiénes son los compañeros? En el Salmo original significaban otros reyes. Salmo 45:7. Y en hebreo, este término se puede aplicar a los ángeles o a otros seres que sirvieron a Dios. La implicación, el Hijo recibió un honor, una unción y un gozo superior a cualquier otro ser en el universo. Es decir, su exaltación es única. Hebreo 1:10 al 12, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hebreo 1:10 al 12 y también escrito el Salmo 102, 25 al 27. Jesús es el Creador. Al llamarlo Señor y atribuirle la fundación de la tierra y los cielos, se reafirma su rol como co-creador, como lo estudiamos en el verso 2. Contraste de duración, este es el punto principal. La creación es temporal, perecerá, se envejecerá y será cambiada como una vestidura vieja. Jesús, el Hijo, Él es inmutable. Tú permaneces, tú eres el mismo y eterno. Tus años no acabarán, dice el texto de Hebreos. Si los ángeles son llama de fuego, son cambiables, toda la creación física es cambiable, solo el Hijo ofrece seguridad y permanencia. La fe en Él, está diciendo los receptores de la carta, y a nosotros es la única ancla inalterable en un universo transitorio. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hebreos 1:13, Salmo 110:1. La prueba del trono. Este versículo utiliza la pregunta retórica más poderosa. El asiento es el símbolo de la autoridad consumada y el trabajo terminado. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? La prueba del trono es otra de las pruebas irrefutables de la divinidad de Cristo. El Hijo sentado. Jesús se sentó a la diestra de la majestad, como lo estudiamos en el versículo 3, porque su obra de purificación estaba terminada y su victoria era total. El Hijo es el Rey entronizado. Los ángeles están de pie. Los ángeles son ministros enviados para el servicio.
según el versículo 14. Su posición es de pie o postrados en adoración. Nunca se les invita a sentarse en el trono de la autoridad final. Conclusión del capítulo 1. El autor de Hebreos, citando autoritativamente las escrituras del Antiguo Testamento, construye un argumento irrefutable para demostrar la supremacía de Jesús sobre toda la creación, especialmente en este texto sobre los ángeles. Esta superioridad se basa en 4 verdades inmutables sobre la persona de Cristo: la divinidad del Hijo de Dios, la ousia. El Padre mismo llama al Hijo Dios. La exaltación del Hijo de Dios, la clara distinción de hipóstasis, o sea, de personas de la divinidad, el Padre dirigiéndose al Hijo, y la única naturaleza ósea divina en esta persona. Otro de los textos que habla mucho de esta distinción de hipóstasis es el bautismo de Jesús. Cuando Jesús se bautiza y sale del agua, una voz del cielo, el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, el Hijo saliendo del agua, el Espíritu Santo viniendo en forma de paloma. 3 personas, 3 hipóstasis distintas con la misma naturaleza. Es fascinante, hermanos, cómo el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, sentó las bases para refutar errores teológicos mucho antes de que se formalizara una peligrosa práctica de culto y 2 grandes herejías cristológicas que se formalizaron al pasar los siglos. El peligro del culto angélico, como está cayendo la iglesia en Colosenses y como caen muchos hoy día. La angelolatría. 6 herejías tratadas en concilios muchos siglos después. 6 herejías. 6 discusiones sobre la naturaleza del Cristo. La primera, el docetismo, fue una herejía muy temprana en el siglo I-II, a menudo asociada con el gnosticismo. Esta enseñaba que Jesús no tenía un cuerpo humano real, sino que su humanidad era solamente una apariencia o una ilusión. O sea, enseñaban que Jesús no había venido en carne. Fue refutada por el apóstol Juan y fue refutada por el autor de Hebreos. La necesidad de purificación real. Jesús realiza la purificación de nuestros pecados. Para eso tuvo que hacerse hombre, carne. Esto requiere un sacrificio real, no imaginario, no una especie de aparición, una especie de espíritu, lo cual el autor expande en el capítulo 2, donde enfatiza que el Hijo tuvo que participar de carne y sangre para poder sufrir y morir, como lo vamos a ver en Hebreos 2, 14 y 15. Una purificación por una ilusión no sería efectiva. Entonces, el Hijo sí se hizo carne. Fue introducido en el mundo, Dios introduce el primogénito en el mundo en el contexto de su encarnación real, lo cual es más que una simple aparición. Otra herejía fue el arrianismo, representada hoy día por los testigos de Jehová. El arrianismo negaba la divinidad de Jesús y eso fue discutido en el Concilio de Nicea del año 325. La refutación del escritor del libro de Hebreo, dice que el Hijo es de la misma sustancia, hipóstasis del Padre, tiene la misma naturaleza, o sea que el Hijo es Dios, el Padre lo llama Dios. La otra herejía se llamaba el sabelianismo, el modalismo del siglo III, representado hoy día por el grupo unicitario, la enseñanza de que solo hay una persona en la deidad que simplemente se manifiesta en 3 modos o roles: Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que el Padre es el mismo Jesús, que el Hijo es el mismo Jesús y que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. También fue tratado en el Concilio de Nicea, pero el escritor de Hebreo lo trató en el siglo I, se adelantó. Refutado, evidencia de interacción personal, hipóstasis distinta. El Padre llama al Hijo Dios, versículo 8, y le dice que lo ungió en el versículo 9. Esta conversación y esta acción entre el ungidor y un ungido demuestran que el Padre y el Hijo son personas, hipóstasis distintas y eternas. En la otra herejía, el nestorianismo, siglo V, la enseñanza de que en Cristo hay una separación tan marcada entre la naturaleza divina y la humana que existen 2 personas, hipóstasis, por lo que solo la persona divina debe ser adorada. Concilio de Éfeso 431, el Calcedonia 451, discutieron esto. El autor de Hebreo lo refutó diciendo que la adoración a la única persona encarnada, Dios ordena la adoración al primogénito en el mundo, versículo 6. Esto significa que la adoración se dirige a la persona única de Jesús, el Verbo encarnado, no solo a su naturaleza divina abstracta. La persona que se encarnó es la misma que es Dios. Otra herejía se llamaba el eutiquianismo o monofisismo,
que confundía o mezclaba las dos naturalezas. Esta era otra, mezclaba las dos naturalezas, sosteniendo que después de la encarnación, la naturaleza humana se disolvió en la divina, resultando en una tercera naturaleza única. Eso fue refutado en el Concilio del Calcedonia 451. Y el escritor de Hebreo lo refuta en su carta diciendo que el Hijo de Dios tenía dos naturalezas u óseas, divina y humana. No hay una tercera naturaleza. El subordinacionismo general es la idea general de que el Hijo es esencialmente inferior o de menor rango que el Padre. Muchas herejías, como el arrianismo, caen bajo esta categoría. La refutación del escritor, la superioridad absoluta. El capítulo pasa 13 versículos probando que Jesús es hecho tanto superior a los ángeles. El mismo Padre lo llama Dios, lo sienta a su diestra y lo declara inmutable y creador. Esta exaltación al mismo trono de Dios desmantela cualquier idea de que su naturaleza divina sea de segunda clase. En esencia, al establecer la divinidad eterna, la cocreación y la unidad personal de Cristo con el Padre, Hebreos capítulo 1 funciona como un credo conciso y poderoso contra cualquier doctrina que intente rebajar al Hijo. Los concilios ecuménicos, como el de Nicea o Calcedonia, no fueron diseñados para crear nueva doctrina o tener una autoridad superior a la Biblia, sino para afirmar, defender y clarificar la doctrina ya contenida en las Escrituras, especialmente cuando ésta era atacada por las herejías. Los concilios definen, los concilios no crean. Los concilios utilizaron el lenguaje filosófico de su época como ousia o hipóstasis para trazar líneas claras, asegurando que el entendimiento de la deidad de Jesús fuera fiel al testimonio bíblico. Ejemplo de Hebreos, las declaraciones de Calcedonia sobre la unión hipostática, por ejemplo, son una defensa de las verdades que vemos en Hebreos 1. El Hijo es verdadero Dios, el Hijo fue introducido en el mundo y es una referencia en su encarnación real. El concilio simplemente afirmó la unión de estas dos realidades bíblicas. La Escritura como autoridad única. La autoridad final reside en la Escritura inspirada por Dios. Dios habló en el pasado y nos habla en el presente por medio de su Hijo. Y el Espíritu Santo quien recordó a los escritores lo que Jesús enseñó. Juan 14:26, y a su vez guió a la revelación total. Juan 16:13. Los concilios ecuménicos de Nicea y Calcedonia muestran el deseo de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Judas 3. Los concilios en sí de tener alguna autoridad, esta es la que les es dada a través de la escritura misma. La voz de Dios. Hebreos comienza declarando que Dios ha hablado de forma definitiva y superior a través del Hijo. Hebreos 1:1 al 2. La escritura es la forma en que esa voz nos llega. Conclusión final del capítulo 1. Los concilios de los siglos 4 y 5 simplemente ratificaron, bajo la guía del Espíritu Santo, la teología ya presente en los postreros días de la revelación de Cristo, tal como se encuentra registrada en la palabra de Dios. Ven el gráfico ahí. Aparece el Padre, Son, Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es la persona del Hijo, el Hijo no es la persona del Padre, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esta fue la parte 2 de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 13 al 14.